Buenas noches, amigos. Iniciamos este informativo con buenas noticias, amigos televidentes. La selección ecuatoriana venció 4-2 a Uruguay por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por ello vamos a hacer contacto con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, que se encuentra en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se jugó el encuentro. Adelante, Marilyn. Buenas noches. Sí se pudo, Ecuador. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, sí pudo la selección nacional y nosotros nos encontramos en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado, esto es en el sector de Ponciano, al norte de la ciudad capital, para darles a conocer mayores detalles, porque como ustedes pueden observar, aquí no hay mayor presencia de los hinchas. Sin embargo, tenemos una alegría desbordante, porque la selección nacional se impuso 4-2 frente a la selección de Uruguay. 4 tantos que fueron marcados por Moisés Caicedo, 2 tantos de Estrada y 1 tanto de plata para la selección nacional, mientras que para los charrúas anotó 2 goles Luis Suárez. Ustedes, como lo habíamos mencionado, no hay la presencia de los hinchas nacionales, precisamente haciendo caso a las disposiciones emitidas por las autoridades para evitar contagios por la COVID-19. Nosotros también nos hemos puesto la piel de la selección en esta tarde y noche de victoria. Además de mencionarles que hace pocos minutos en rueda de prensa habló Ángel Mena, jugador de la selección, y Gustavo Alfaro, director técnico del tricolor. Escuchemos parte de sus declaraciones. La verdad, mi idea de partido era tratar de poner 4 jugadores que fueron todos a jugar en la altura, en una zona donde para mí se iba a resolver o definir el partido. Por eso la idea de ponerlo a Mena, a Mario Barra, para mí fue clave desde el primer día, y por eso el resultado de hoy, el rendimiento que Argentina el otro día, es la predisposición de los jugadores. La actitud, la predisposición de los jugadores la quiero marcar y subrayar absolutamente, porque honestamente, de una manera predispuesto, desde el más grande al más chico, desde mayor experiencia al que debutaba. Estamos muy contentos, no solamente por el rendimiento individual, sino por el colectivo, porque la verdad este grupo lo merece. Hace mucho tiempo que la selección por ahí no tenía una de estas alegrías. Siempre es bueno ganar de local, eso te da mucha seguridad, más que todo por la confianza que transmite al país también. Necesitamos que todos crean y confíen en la selección, así que bueno, este es un gran paso que se dio el día de hoy. Hay que hacernos fuertes acá, tratar de sumar todos los puntos de local y bueno, pescar siempre afuera algo, que yo creo que eso nos va a dar para poder llegar al Mundial. Queremos escribir una nueva historia también, así que bueno, el día de hoy se dio un paso importante. Queremos seguir con esa inercia, transmitiendo al país alegría, así que bueno, queremos que todos nos apoyen para lo que viene, ¿no? Así es, la ganancia, el orgullo nacional que se impuso acá en la ciudad capital. 4 tantos para Ecuador, 2 tantos para los uruguayos. Además, mencionar que hemos visto en esta tarde y noche el desempeño de una tricolor bastante sólida rumbo a Qatar 2022. Este es el informe hasta el momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Muy buenas noches, así es, jóvenes que nos han dado alegría a todo un país. Muchísimas gracias, tricolor, y que el próximo mes nos vaya muy bien en los partidos que se vienen con Colombia y Bolivia. Estaremos pendientes. Vamos a seguir con más información. Si se puede, Ecuador. Asamblea Nacional lleva a cabo el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, durante protestas contra la colonización española. Gobierno propone pagar parte de la deuda al IES con 600 millones en efectivo y 800 en bonos. Ahora les contamos que se ratificó la prisión preventiva para el ex asambleísta Daniel Mendoza. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, negó la solicitud de sustitución de medidas cautelares presentada por la defensa del procesado.
El exasambleísta Daniel Mendoza buscaba defenderse en libertad. Su abogada solicitó que se sustituya la prisión preventiva por la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y presentación periódica ante la autoridad competente. Sin embargo, seguirá detenido en la cárcel 4 de Quito. Esto tras la decisión del juez Marco Rodríguez de la Corte Nacional de Justicia, que negó la petición de sustitución de medidas cautelares. Esta defensa está en total desacuerdo, pues el juez es quien garantiza los derechos de cada uno de los procesados. En la audiencia de revisión de medidas cautelares desarrollada la mañana de este martes en la Corte Nacional de Justicia, el juez acogió la solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga, quien señaló que se deben continuar las investigaciones con la medida de prisión preventiva. En ese sentido, la defensa de Mendoza alegó que su cliente seguirá colaborando con la justicia. El señor Mendoza ha ratificado por varias ocasiones su deseo siempre de demostrar la verdad, de que el proceso conozca la verdad. Esta es la segunda vez que el juez Rodríguez niega un pedido similar a la defensa de Mendoza. El exasambleísta está siendo procesado por el presunto delito de delincuencia organizada en la trama de corrupción de la construcción fallida del Hospital de Pedernales. Sin que se entienda esto, que es una cooperación eficaz, porque no es una cooperación eficaz, del señor Mendoza se ha podido dilucidar la verdad. Es por eso que se ha vinculado también al señor Eliseo Azuero. Precisamente Eliseo Azuero se encuentra prófugo. También en este proceso está vinculado el exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOP, Edmundo Tamayo. Se espera la fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Informó Priscila Cadena. En Guayaquil se suspendió la audiencia de vinculación de Paul Granda a la investigación que se sigue por presunta delincuencia organizada en los hospitales del IES. La defensa técnica de Granda alega que los elementos presentados por la Fiscalía no son probatorios. La audiencia de vinculación de Paul Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al proceso por delincuencia organizada en unidades hospitalarias del IES en Guayaquil. Se instaló la mañana de este martes en la Unidad Judicial Norte de la urbe, pero horas más tarde la misma se suspendió, debido a que la defensa del implicado alega que el juez asignado no sería competente, pues Granda goza de fuero de corte. Porque el doctor Paul Granda López tenía rango de ministro, y al tener rango de ministro, al ser presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el órgano competente sería la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para la vinculación de Granda a la causa es la bitácora de ingreso a una oficina de Daniel Salcedo en un edificio ubicado al norte de Guayaquil, donde presuntamente se reunían para pactar los contratos. Versiones de personas que lo vieron como acudían a determinado lugar, donde habían ciertas reuniones, así como también convenios, ínfimas cuantías, subastas inversas dadas en el hospital. ¿Cómo puedo conocer una propiedad del señor Salcedo si no lo conozco al señor Salcedo? Y el día que hacen referencia a que yo presumiblemente hubiese estado ahí, era un día en donde yo estaba, por ejemplo, en una reunión con el presidente de la República. Y la segunda fecha que dan en esa bitácora, hay un registro de que yo salgo, pero no entro. En ese sentido, la defensa técnica añade que los hechos irregulares por la venta ilegal de medicinas en el año 2018 fueron denunciados por el propio Granda. Él los denunció, este proceso se inició precisamente por acciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tanto ante la Contraloría como la Fiscalía. En este caso son investigados los hermanos Jacobo Abdalá y Michelle Bucarampuley, Daniel y Noé Salcedo, y 10 personas más. También solicitaron la vinculación de Susana Mera, quien se desempeñaba como gerente del Hospital IES Ceibos. Informó Adriana Peralta. La Asamblea Nacional lleva adelante el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, acusado de arrogarse funciones y obtener de forma irregular un carnet de discapacidad. A la 1:30 de la tarde se dio inicio al juicio político, aunque la convocatoria se dio para las 11:30 de la mañana. El Pleno decidió que se lea completamente el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización sobre este proceso, y evacuado eso, se dio la palabra al interpelado, quien por más de 2 horas presentó sus pruebas de descargo. Estoy absolutamente convencido que ustedes tomarán una decisión con base en los argumentos técnicos. Cruz insiste en que no existe fundamentos para censurarlo. Sobre las 2 causas de la obtención de su carnet de discapacidad y el supuesto uso de documentos falsos de un concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana en 2009, aseguró que no pueden ser considerados como motivos para enjuiciarlo. Los cuales, a
para que sean considerados como elemento de prueba en el juicio político, debieron ser declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente, cosa que no ha sucedido, por lo que no se puede sustentar un juicio político con bases a estos hechos. Y sobre el reglamento del Consejo que aprobó unilateralmente, insisten que esto está dentro de sus competencias. Competencia de la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que no existe arrogación de funciones. Por su parte, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle, quien impulsa este pedido, sostiene que existen los elementos para la destitución y censura. No vino a defenderse. Aquí se tiró paja y grano a una confusión tremenda entre lo que es un juicio político y un juicio ordinario, en la justicia ordinaria. Y prácticamente da a entender que si no están resueltas las cosas en la justicia ordinaria, no se puede proceder con un juicio político. El proceso continuará con la réplica del interpelado durante 1 hora. Luego se retirará de la sesión e iniciará el debate. Y finalmente se someterá a votación la moción de censura y destitución o de archivo del proceso. Para cualquier escenario se necesitarán 70 votos, informó Carolina Basante. En el mismo tema, la medida cautelar solicitada por Cristian Cruz para evitar su juicio político fue negado por una jueza constitucional en razón de que no se justificó la gravedad e inminencia de amenaza de vulnerar un derecho constitucional. La defensa técnica de Cruz no demostró cómo o de qué manera existiría una amenaza a vulnerar sus derechos con la instauración de un juicio político debidamente regulado en la ley. La jueza manifestó que de conceder la medida solicitada se incurriría en una interferencia en la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional. El presidente del Legislativo, César Litardo, notificó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la calificación del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada por los legisladores Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo de un supuesto incumplimiento de funciones durante las protestas de 2019. Ahora la comisión tendrá que convocar a sesión para abocar conocimiento del juicio y así establecer el respectivo cronograma de comparecencias. Colectivos ciudadanos interpusieron 2 demandas penales contra el líder indígena Leonidas Issa por los delitos de incitación al odio y daño de bienes patrimoniales, a raíz de los actos vandálicos al monumento de Isabel la Católica. San Francisco de Quito. Ciudadanos autoconvocados se dieron cita en la Fiscalía de Pichincha, donde llegaron representantes del movimiento cívico Libres para denunciar penalmente al líder indígena Leonidas Issa, a quien responsabilizan por los hechos vandálicos ocurridos a propósito del Día de la Raza en Quito. Una denuncia por delito de incitación al odio, primero, y 2, una denuncia por delito de atentado contra bienes patrimoniales. Y es que rechazan la violencia con la que grupos indígenas y otros se manifestaron en contra de la identidad española, pero más allá de eso, denuncian que existen constantes agresiones a la ciudad de Quito. La protesta no debe venir acompañada del atentado, del vandalismo, del terrorismo, del miedo. Lo que no entiendo es que ellos son hermanos ecuatorianos y realmente esta no es la forma de tratar a una ciudad capital que merece respeto. La tarde del lunes, el movimiento indígena y sus simpatizantes intentaron derribar la estatua de la reina española Isabel la Católica. Tienen una marcha pacífica. Ellos han estado... La manifestación produjo encuentros violentos con la policía, pero también con otros ciudadanos que por su lado conmemoraron la hispanidad. Una de las afectadas fue Mamela Fiallo, que por su lado también planteó una denuncia contra Issa por agresión física. Nosotros sufrimos ayer un acto de odio ideológico, sexual y racial. Azotaron a esta mujer con ortiga, con la complicidad de Leonidas Issa y sus secuaces que estaban ahí atrás. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, además anunció en sesión del Consejo Municipal que presentará una denuncia por los daños a la ciudad de Quito. Nosotros no permitiremos que estos actos de vandalismo, vengan de donde vengan, queden en la impunidad. Informó Carolina Basante.
El Consejo Nacional Electoral informó que hasta la fecha 9 binomios presidenciales han sido calificados, pero solo 2 están reconocidos en firme. La presidenta del máximo organismo electoral confirmó que fue negada la candidatura para asambleísta nacional del expresidente Abdalá Bucaram. Fue una rueda de prensa para hablar de todo y de todos los involucrados en actos políticos con miras a las elecciones del 2021. Lo primero, que hasta el momento solo el binomio presidencial de Izquierda Democrática y Democracia Sí son las únicas candidaturas reconocidas en firme. Fueron 17 las solicitudes de inscripción para binomios presidenciales. Que están calificados los binomios de Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño, y por avance Isidro Romero y Sofía Merino, lo que no significa que ya están reconocidos. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral nos dé la certificación de no tener recursos para nosotros poder declarar en firme la candidatura. Que las candidaturas para asambleístas por Fuerza Ecuador, incluida la del expresidente Abdalá Bucaram, fueron negadas. Encontraron algunas inconsistencias y tienen 48 horas para cumplir con los requisitos. Que no se cuenta con el documento de haber aceptado de forma personal su candidatura. Tiene que venir a la ciudad de Quito y ante un funcionario del Consejo Nacional Electoral proceder a la aceptación de su candidatura. La presidenta del máximo organismo electoral indicó que todos los ecuatorianos tienen derecho a participar en las elecciones del 2021, que la prisión preventiva, uso de grillete, arresto domiciliario, procesos judiciales abiertos por delincuencia organizada no son obstáculos para ser precandidatos. Si no hay una sentencia en firme donde se les retire los derechos políticos, son ciudadanos que pueden participar, que pueden elegir. Aunque lo preocupante es que si las candidaturas son aprobadas, el aspirante a un cargo de elección popular automáticamente se favorece de la inmunidad hasta que terminen las elecciones. Cuando una persona ya está calificada como candidato, tiene inmunidad y todo proceso judicial se detiene hasta que pase el proceso de elecciones. Hay que evitar, no es verdad, de que estas prerrogativas se conviertan en excusas y formas de evasión de la ley. Lo que para muchos no es moral ni ético, pero sí es legal. En Quito informó Iván Casamen. Gobierno Nacional pagó más de la mitad de la deuda que mantiene con proveedores del Estado. En total, de los 500 millones de deuda, desembolsó 285 millones. Los recursos serán destinados a sectores de alimentación escolar, textos escolares, uniformes, agencias de viajes, entre otros. La deuda actual del Estado a sus proveedores es de 215 mil millones de dólares. Esto luego que desembolsó 285 millones para el pago de los mismos. El saldo confirmado será cancelado de manera programática. Conforme vaya entrando la plata de la propia operación del presupuesto, los recursos del propio fondo, los recursos que estamos esperando de otros multilaterales como el mismo Banco Mundial, que estamos esperando 570 millones de dólares, pues se seguirán atendiendo estos compromisos de tal suerte de ponernos al día en el menor tiempo posible. Pero los atrasos en pagos económicos no solo están en los proveedores, los compromisos se extienden a universidades, jubilados y gobiernos autónomos descentralizados. El déficit fiscal de este año es más o menos 8.9% del PIB. ¿Eso qué significa? Que todo lo que estamos recuperando tiene que atender todo lo que hay que pagar y eso incluye los atrasos. En ese contexto se comprende que la estrategia es ponerse al día en todas las cuentas por pagar, para que en 2021 se pueda ingresar con un nivel de gastos normales. De forma particular, el Fondo Monetario Internacional nos ha concedido un préstamo excepcional. Es decir, que ahora sí nosotros dejamos al próximo gobierno recursos como para que pueda administrarse de manera adecuada. Durante el evento se confirmó que son 18.000 las empresas beneficiadas por el desembolso de pago a proveedores, informó Javier Rosero. 600 millones de dólares en efectivo y 800 en bonos es la propuesta que el Estado plantea al Seguro Social para saldar la deuda del 40% correspondiente al aporte del Estado para pensiones jubilares. El presidente del directorio del IES, Jorge Guated, aseguró que buscará un sistema legal para viabilizar la inversión de los bonos. Con la aprobación del crédito que el Fondo Monetario Internacional otorgó al Estado ecuatoriano, se concretaría la propuesta que el Ejecutivo planteó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para pagar el 40% adeudado desde octubre del año pasado. Son 1.400 millones de dólares que serán pagados en dos partes, 600 millones en efectivo y 800 millones en bonos. Acuérdense que en efectivo hablamos de 400 millones, va a ser de 600 millones de dólares en efectivo. Y va a ser en bonos del Estado.
en bonos a 5, 10 y 15 años, con una tasa de interés por encima del 7.5. A la medida que el plazo es mayor, obviamente se incrementa la tasa de interés llegando casi al 8%. El titular del IES, Jorge Guatet, aseguró que ya hubo un primer acercamiento con el nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, para concretar la propuesta, y a su vez expresó que el directorio buscará un sistema legal correcto para invertir los fondos recibidos y atraer liquidez del exterior. Esos bonos, obviamente, tenemos que ver cuál es el mecanismo de entrega, si va a ser vía pago directo o lo que se llama pago inversión. Desde el gremio de afiliados y jubilados resaltan las intenciones del Estado para saldar esta deuda, pero recuerdan al Ejecutivo que esta es una excepcionalidad, ya que este rubro es un egreso permanente del Estado y que no debería ser pagado con deuda. El 40% es un egreso permanente y por lo tanto tiene que ser cubierto con un ingreso permanente. También plantean que se trabaje en conjunto con el Ministerio de Finanzas y el directorio del IES en una reforma a la Ley de Seguridad que pueda asegurar la sostenibilidad de la institución a largo plazo. Y obviamente vamos a enviar una carta en las próximas horas al señor ministro de Economía y Finanzas a ver si abre un diálogo y llevarle propuestas alternativas de cómo se debe implementar la reforma al Seguro Social. Guatet afirmó que actualmente el Seguro Social mantiene conversaciones con los prestadores de servicios para auditar sus deudas y acordar pagos pendientes, de tal manera que no exista suspensión de servicios para sus afiliados, informó Mauricio Sánchez. Comerciantes de Ipiales y Tulcán se encontraron en el límite internacional en un plantón para solicitar a las autoridades la apertura del puente de Rumichaca. Simultáneamente, en Ipiales y Tulcán, a las 8 de la mañana, distintos gremios comerciales marcharon hasta el puente internacional de Rumichaca. La protesta pacífica enmarcaba una solicitud expresa, la reapertura del puente internacional de Rumichaca. La mayoría de personas se sumaron en el lado colombiano, mientras que en Carchi la convocatoria fue casi nula. Dirigentes del transporte pesado, camionetas y taxistas estuvieron presentes. Existe resistencia entre comerciantes tulcaneños, quienes dicen haber experimentado una reactivación en la economía local. Estamos solicitando que se abra un corredor comercial, no humano, en donde puede ingresar únicamente cierto tipo de mercaderías por el puerto internacional de Rumichaca. Algunos sectores están siendo beneficiados. Viene época comercial, esta es la oportunidad para consumir nosotros, consumir al tulcaneño, consumir al ecuatoriano. Mientras en Ipiales la situación es distinta, pues los comerciantes no tienen ventas, necesitan de los turistas y consumidores ecuatorianos, quienes en los últimos años visitan gradualmente la ciudad de Ipiales. Y se ha visto un repunte en la economía por el diferencial cambiario. Además, aducen que existen riesgos por el tránsito en los pasos informales. Aproximadamente 500 comercios se han cerrado, muchos de esos comerciantes han sobrevivido durante 8 meses, ya no es posible seguir en este momento teniendo la frontera cerrada. Hay 200 pasos ilegales donde se está paseando la pandemia. Queremos un solo paso legal. El gobernador de la provincia del Carchi reiteró que la reapertura del puente de Rumichaca no es una competencia local. Se conoce que se mantendrán reuniones entre las cancillerías de los dos países para establecer análisis sobre los casos de COVID en las dos regiones fronterizas y cómo se manejarían las medidas de seguridad para progresivamente proceder a una posible reapertura. Primero está el tema epidemiológico, está también el tema económico, hay algunas situaciones, pero de todas maneras nosotros en una eventualidad de la apertura del puente, pues tenemos nuestra propuesta. Eso se trabaja a nivel presidencial, a nivel de Cancillería. El plantón duró aproximadamente 4 horas, para lo cual distintos servicios de la Policía Nacional mantuvieron el orden establecido. Se espera entonces una nueva cita binacional en donde se solicita la presencia de las cancillerías. Tras el último comunicado se tendría establecido que el puente en lado colombiano se reaperturaría el próximo 1 de noviembre. Lo más importante es que haya esa reunión a nivel de cancilleres donde también nosotros podamos participar. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Más adelante, pacientes con insuficiencia renal no pueden realizar sus tratamientos por deuda del Estado con centros de diálisis. Al volver, sus historias. De regreso, amigos, con la emisión estelar del Comercio TV. Gracias por su sintonía. Como lo anunciamos, los pacientes con insuficiencia renal viven en un viacrucis en medio de su doloroso tratamiento y el temor de que los centros de diálisis ya no los atiendan, debido a una millonaria deuda que aún mantiene el gobierno. Hoy realizaron un plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, pues la mayoría no tiene cómo sustentar los gastos de manera particular. Veamos. Es difícil. Yo
Estuve al punto de matarme. Un fuerte dolor de cabeza en vísperas de Nochebuena la puso en el hospital, donde le confirmaron una enfermedad que desde hace 5 años trastocó su vida. No está acostumbrado a eso y saber que ya no ibas a ser la misma persona, que podías trabajar normalmente. Yadira tiene 35 años y trabajaba como empleada doméstica. Por su estado en 2017 dejó de laborar. Es una de las 15.000 pacientes que a nivel nacional exigen el pago de más de $200 millones a los centros de diálisis. Y el miedo a veces es que tú vayas al centro de diálisis y te digan, ¿sabes qué? No hay diálisis. O hasta la particular. Uno no tiene la facilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a pagar $2.000. Por eso se sumó al plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara. La vocera de los centros advertía que tras el fallo favorable de la Corte Constitucional, notificado hace un mes, y los 2.000 millones del FMI. Y no hay ningún tipo de acercamiento de ninguna autoridad. No sabemos qué están esperando porque ya llevamos 1.000 pacientes renales fallecidos durante la pandemia. No sé si están esperando que fallezcan más pacientes y ahí recién actuar. Aquí hay miles de pacientes que están en estado crítico, a punto de morir. ¿Qué ha sido lo más duro de todo esto? Lo más duro de esto, ver a veces sufrir a la familia. Saber que te puedes quedar en una máquina. Saber que tú no sabes, tú sales de tu casa y tú no sabes si vas a llegar a ver a tus hijos. Solicitamos una versión del Ministerio de Salud para conocer si hay fechas tentativas, pero seguimos aguardando una contestación al clamor de miles de familias. Informó Jorge Escobar. Tras el escándalo por la supuesta emisión fraudulenta de carnés de discapacidad, pacientes con enfermedades catastróficas sostienen que se le ha suspendido los beneficios como jubilación y acceso a la salud, mientras que las autoridades afirman que se suspendieron los carnets basados en informes del Ministerio de Salud Pública. Tras conocerse de los casos de Miguel y Pilar, a quienes se les retiraron los beneficios por discapacidad, ellos siguen en su lucha por retomar sus derechos, dicen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo diabetes tipo 1 y tengo insuficiencia renal crónica. Créamelo, señorita, que no tengo ni para la medicina, estoy a base de paños calientes y todo esto, porque me suspendieron mis derechos médicos. Ya este viernes sería el segundo mes que no tenemos sueldo. Miguel obtuvo su carnet en 2018, mientras que Pilar también lo obtuvo en el mismo año. Sin embargo, al parecer, ambos documentos habrían sido dados de baja. Frente al tema, el director ejecutivo del IES, Jorge Guatet, se pronunció acerca de la suspensión de los beneficios para las personas con discapacidad como salud y jubilación. Nosotros hemos suspendido a quienes el Ministerio de Salud, o sea, es el servicio, la jubilación anticipada, etcétera, a quienes el Ministerio de Salud Pública les eliminó el carnet. Si es que es declarado el carnet fraudulento por el Ministerio de Salud, nosotros no podemos dar las ventajas, beneficios que te da el carnet. De su lado, Javier Torres, director del Consejo de Discapacidades, afirma que el Ministerio de Salud Pública sí notificó 497 carnets dados de baja, pero el año pasado. Lo que significa que Salud Pública debe haber hecho una evaluación, un análisis, y los desvinculó directamente del sistema. Ahora que las personas, quienes no pueden acceder a los beneficios por discapacidad, deben acercarse al Ministerio de Salud Pública. Hacer la petición de una recalificación voluntaria para dejar muy en claro este procedimiento o este proceso. Torres afirma que solo tienen la notificación del 2019, mientras que la suspensión de carnés de 2020 aún no se les ha hecho llegar. El 2020 está en investigación. O sea, todavía no se ha dado carnet de baja. Se está investigando. Pero mientras el tiempo avanza y las enfermedades se complican, ¿bajo qué parámetros el Ministerio de Salud Pública dio de baja ciertos carnés? Estamos a la espera de una respuesta. El informe que emiten dice que yo no consto como persona con discapacidad. Ese es el tema. Informo, Marilyn Jaramillo.
Cambiamos de tema. Iñaquito se suma a la lista de las 10 parroquias urbanas con mayor número de contagios en la capital, de acuerdo al último informe presentado por la Secretaría de Salud al Consejo Metropolitano. Además, las autoridades señalaron que las unidades de cuidados intensivos están llenas y algunos pacientes esperan por una cama. 42.155 contagios de COVID-19 se reportaron en la capital hasta este martes. Durante las últimas semanas, varias autoridades municipales aseguraron que la atención de pacientes con coronavirus ha disminuido. 8 personas que están demandando camas hospitalarias de COVID y tenemos una disponibilidad de alrededor de 40 camas. Panorama distinto al de las unidades de cuidados intensivos, donde hay pacientes en espera de un espacio. 3 personas que necesitan camas COVID. Sin embargo, los reportes que tenemos es que todavía los servicios de cuidados intensivos están llenos, ¿no? Datos gubernamentales establecieron que durante el tiempo transcurrido de la pandemia, el 22% de la población ha tenido contacto con el virus, existiendo aún un porcentaje altísimo de riesgo para el resto de la comunidad, por lo que es imprescindible continuar respetando las normas de bioseguridad. Alrededor del 78% de la población que estaría por contagiarse y por lo tanto seguiremos haciendo las pruebas. Imágenes registradas en diversos sectores evidencian incumplimientos que llegan incluso a manipular objetos con la boca que luego son parte de la mercadería ofertada. Al Centro Temporal Bicentenario continúan llegando personas con síntomas relacionados al coronavirus, en su mayoría adultos mayores, cuyos familiares que viven con ellos portan el virus. He estado como 7 días con tos. Ya me fui al doctor particular y me mandaron una medicina. Sin embargo, en este sitio denominado Quito Solidario, existen 137 camas disponibles. Estamos con 33 pacientes, estábamos con 30 hace 2 días, estamos sin pacientes graves. El Cabildo continúa monitoreando el comportamiento del virus entre la población, pues hay parroquias urbanas que han tenido un incremento de contagios en las últimas semanas. Auge de personas contagiadas dentro de la parroquia de Iñaquito y también en la parroquia de Cotocollá. En ciertas zonas de la urbe se detectaron grupos de personas efectuando actividades deportivas de contacto, las cuales continúan prohibidas para evitar mayor propagación del COVID-19. Solo la responsabilidad ciudadana logrará vencer la enfermedad, informó Sofía Vintimilla. Una nueva vacuna contra el coronavirus vuelve a poner pausa a sus estudios después de que un voluntario haya sido diagnosticado con una enfermedad inexplicable. En la siguiente nota les contamos los detalles. Se trata de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, que detuvo el avanzado ensayo clínico de su vacuna experimental contra el coronavirus, luego de que un voluntario, quien recibió la dosis, haya presentado una enfermedad inexplicable. Esta noticia se dio a conocer porque la misma empresa emitió un comunicado explicando que este tipo de eventos adversos como enfermedades o accidentes forman parte de cualquier estudio clínico, especialmente en aquellas pruebas a gran escala. Las autoridades por ahora evalúan al paciente y la enfermedad, de la cual no se tiene conocimiento. Johnson Johnson, que está en fase 3, espera realizar pruebas en 60.000 voluntarios repartidos por todo el mundo, incluido Colombia. Mientras tanto, en Noruega, las autoridades han decidido que cuando existe una vacuna contra el COVID-19, entregará a todos sus habitantes sin excepción alguna. Noruega es parte de COVAX, el programa mundial para distribuir inyecciones contra la pandemia, respaldado por la misma Organización Mundial de la Salud, al que se unieron 171 naciones, menos Estados Unidos y Rusia. Por su parte, México firmó un acuerdo para garantizar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En un periodo de marzo y hasta agosto serán entregadas a nuestro país. Con esto se pretende proteger a 116 millones de personas en todo el país, informó Ismenia Solórzano. En rueda de prensa, la Policía Nacional anunció la captura de 11 personas, las cuales no pudieron justificar las armas de fuego que se les encontró. Además, dentro de los detenidos hay un policía. La violencia generada en los últimos días ha motivado a que las operaciones antidelictivas se multipliquen por parte de la Policía Nacional y por ello se llevaron a cabo acciones en el denominado sector El Cisne 2 en Guayaquil. Aquí, tras las investigaciones previas, se detuvo a 11 personas, las cuales en una vivienda se les encontró varias armas de fuego. Se logra identificar 2 vehículos, en un vehículo 3 ocupantes, en otro 4 ocupantes, 7 personas en actitud sospechosa. Se logra obtener en un vehículo 2 armas de fuego y en el otro vehículo una alimentadora.
Identificado ya el domicilio donde estas personas podrían estar, ingresa a las unidades investigativas y dentro de la requisa encuentran 3 armas más y una arma parecida a una subametralladora tipo Uzi. Sin embargo, las cosas no terminaban ahí, pues tras las indagaciones se pudo determinar que las armas encontradas tendrían relación con los últimos sucesos de violencia, los cuales se han dado en el cantón Durán, provincia del Guayas. Ya se ha realizado una pericia en donde se logra determinar de que los indicios balísticos de los 2 eventos de Durán coinciden con los mismos, tienen los mismos resultados en las pericias, en este caso en criminalística. Alrededor de 114 municiones, 3 armas de fuego y varios objetos más que se encontró dentro del domicilio, como son teléfonos celulares, radios de comunicación. Pero todavía hay un adicional. Entre los detenidos estaría también un policía en servicio activo, el cual se encontraba de vacaciones. Él es servidor policial en el grado de cabo segundo, pertenece al Distrito Sur. Se encontraba, como le digo, haciendo uso de su licencia. El inmueble también está sujeto a investigaciones, pues en el sitio se daban otro tipo de actos ilícitos. Algo que llamó la atención fue la vivienda donde se encontró y lo que posiblemente podría funcionar en esa vivienda. Y es evidente que obviamente en ese lugar se realizaban actividades clandestinas y seguramente vinculadas a algún tipo de actividad ilícita. Informó Julio César Saona. Gracias a las donaciones de equipos tecnológicos que llegan hasta la Fundación Jonathan, a muchos niños y jóvenes se les hará menos difícil estudiar. A pesar de ello, todavía se necesitan mayores esfuerzos para poder brindarles una vida más digna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El cariño de la gente hacia la Fundación Jonathan y TVC se siente desde la llegada. A ver, préndele. Mira qué chévere. Qué linda. Son gente humilde que de no ser por las contribuciones que usted hace, hoy en día no podrían tener un computador para recibir sus clases virtuales. Yo agradezco mucho a la Fundación Jonathan y a TVC por la ayuda que les dan a mis niños, ya que es un fuerte alivio para que ellos puedan estudiar. Con este tipo de donaciones llegamos hasta Tumbaco, donde conocimos a esta madre que vive del reciclaje. Y más el dinero ya no les alcanza. Les agradezco mucho a TVC por la ayuda que me hicieron, porque en verdad yo en esta cuarentena me he quedado así con las manos cruzadas, no tengo ni trabajo. Yo ando solo reciclando días a días. Además de eso, aquí tienen una preocupación adicional. Es de este pequeño que tiene cardiopatía. Por ello necesita un tanque de oxígeno, el cual tiene un valor de $400. Como saben, no cuentan con los recursos. Que esta ayuda es muy grande para mis hermanos y mi mamá. Como pueden observar, las necesidades en estas familias van más allá de un computador. Y ahí que se pide a las personas de buen corazón donar lo que puedan. Hoy mismo se necesitan tanques de oxígeno. Pero si su contribución va a ser económica, puede hacerlo a la cuenta corriente del Banco Pichincha número 326-796-8204. Necesitamos, por favor, de su apoyo para ayudar a los niños que dependen de este insumo, como es el oxígeno, que en este tiempo, por la pandemia, cuesta mucho, se elevó el precio realmente. Todos quienes necesitan de estas ayudas hoy quieren que su buen corazón les convierta en un padrino más de estas causas, informó Javier Rosero. Más adelante en las noticias del mundo, mujer irlandesa de 89 años de edad es la primera persona del mundo en fallecer por una reinfección de COVID-19. Los detalles en breves minutos. La noticia del día, sin duda, Ecuador venció 4-2 a Uruguay en un flamante partido. A continuación, el resumen de la jornada. La selección ecuatoriana superó 4-2 a su similar de Uruguay en el estadio Rodrigo Paz. Con un planteamiento ofensivo por parte del técnico Gustavo Alfaro, la tricolor fue superior al cuadro charrúa. A los 15 minutos, tras centro de Ángel Mena, la rosa Moisés Caicedo y ponía la primera para Ecuador. El segundo tanto lo marcó Michael Estrada con potente remate dentro del área cuando terminaba el primer tiempo. El tercer tanto llegó a los 53 minutos. Ener Valencia habilita a Michael Estrada, que por segunda ocasión batía al portero Campaña. El recién ingresado Gonzalo Plata hace una de lujo dentro del área y marcaba la cuarta. Ya era goleada en el Rodrigo Paz. Los uruguayos descontaron a los 84 minutos de tiro penal por intermedio de Luis Suárez. Y a los 94, una vez más, Luis Suárez desde los 11 pasos puso el 4-2 definitivo.
Minutos después del cotejo, Ángel Mena, jugador de la selección, y Gustavo Alfaro, director técnico, se pronunciaron al respecto. Veamos. La verdad, mi idea de partido era tratar de poner 4 jugadores que estén habituados a jugar en la altura, en una zona donde para mí se iba a resolver o definir el partido. Por eso la idea de ponerlo a Mena, a Romario Ibarra, para mí fue clave desde el primer día, y por eso el resultado de hoy, el rendimiento que me pareció fino el otro día, es la predisposición de los jugadores. La actitud y la predisposición de los jugadores la quiero marcar y subrayar absolutamente, porque honestamente de una manera predispuesto, desde el más grande al más chico, el de mayor experiencia al que debutaba. Estamos muy contentos, no solamente por el rendimiento individual, sino por el colectivo, porque la verdad este grupo lo merece. Hace mucho tiempo que la selección por ahí no tenía una de estas alegrías. Siempre es bueno ganar de local, eso te da mucha seguridad, más que todo por la confianza que transmite al país también. Necesitamos que todos crean y confíen en la selección, así que bueno, este es un gran paso que se dio el día de hoy. Hay que hacernos fuertes acá, tratar de sumar todos los puntos de local y bueno, pescar siempre afuera algo, que yo creo que eso nos va a dar para poder llegar al Mundial. Queremos escribir una nueva historia también, así que bueno, el día de hoy se dio un paso importante. Queremos seguir con esa inercia, transmitiendo al país alegría, así que bueno, queremos que todos nos apoyen para lo que viene, ¿no? Ahora les invito a revisar, amigos televidentes, cuáles han sido los resultados de los otros cotejos partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Aquí están los resultados. Ecuador 4, Uruguay 2, Bolivia 1 y le ganó a Argentina por 2 goles. Además, Venezuela 0, Paraguay 1. Y en esos momentos, Colombia vence 1-0 a Chile y Perú y Brasil están en empate 1-1. Estamos orgullosos de nuestra selección ecuatoriana. Que nos vaya bien en los próximos partidos. Sí se puede. Sube el ánimo a todo un país. Muchísimas gracias. Gracias por hacernos sentir orgullosos. Con eso nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Y siempre se podrá derribar fronteras, salir a ganar con el